Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy tenemos un ring tecnológico dispuesto para ustedes. Va a haber combates disruptivos. En el primer round vamos a tener CMOs que no son directores de marketing, son unos circuitos que ya les platicaremos, contra el silicio. En el round 2, Beidou contra el GPS, también un nuevo player contra algo tradicional, una batalla de tecnologías muy interesante. Y en el tercer round vamos a tener como pelea semiestelar el sodio contra el litio. Vamos a hablar de alimento de las baterías. Y como gran plus, en un cuarto round vamos a hablar de Socorrobot contra las horas críticas. Algo bien importante que tenemos que entender y divulgar. Así que pues hoy estamos así de aguerridos y bélicos. Y con eso arrancamos este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ahí está puesto ya. En esta ocasión no hay un banquete opíparo para que lo comamos. Hay más bien trancazos que repartir y narrar. Afortunadamente, los que hacemos este podcast nos vamos a mantener a la barrera. Solamente vamos a observar cómo los demás se rajan la respectiva. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues bueno, de este lado está su servidor y amigo Ricardo Massa. Y del otro lado del ring, en la esquina azul, se encuentra mi queridísimo amigo Bernardo González, que por cierto lo traemos recién desempacado de unas muy merecidas vacaciones, viajes a lo largo y ancho de este planeta que todavía no sabemos si es plano o redondo, pero de que lo ha caminado, mi querido Bernie. ¿Cómo estás, Bernie? Bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí en un episodio más contigo hablando de estas noticias que ahora nos vamos a echar aquí un round porque son de espectáculo, parecen luchadores, el sodio contra el litio, pero no, muy contento después de haberme podido tomar un descanso de algunos días. Y lo que sí me sorprendió regresando es todo lo que ha pasado. Parece que me fui 2 años, ¿no? Ya sé. Para empezar, Nvidia logró lo que tú y yo habíamos platicado desde hace muchos meses. Ser la primera compañía a alcanzar los $4 trillones. Luego por ahí xAI, la compañía o el laboratorio de inteligencia artificial que fundó apenas en 2023, por ahí de mayo 2023, Elon Musk. Para pues competir con todas las tecnológicas. Ahora ya va en la 4ª iteración con este modelo que libera de Grok 4. Y pues todas las reseñas que hemos estado revisando, los comentarios ahí con muchos amigos que le saben a todas estas cosas y hemos estado todos comentando, pues promete muchísimo. Y fíjate que la compañía, recordarás que hace 2 o 3 episodios, precisamente comentamos tú y yo que hizo una maniobra financiera a Elon Musk, de estas que él hace comúnmente, donde xAI, el laboratorio de inteligencia artificial, compra a X, lo que antes era Twitter, por todos estos temas de evaluaciones. Y luego parece que le acaban de inyectar otra ronda de capital. El chiste es que ya está evaluada en aproximadamente $250 mil millones, lo que la coloca como la tercer startup más valiosa del mundo, solamente detrás de SpaceX, que ocupa el primer lugar, con cerca de $300 mil millones, que también es de él. La segunda, OpenAI, ¿no? Entonces, así están las cosas en el mundo de la tecnología. Meta robándose talento de OpenAI, de Apple. Eso hay que ahondar un poquito en eso porque está bien interesante el tema de Meta. Lo vamos a platicar ahorita a lo largo del episodio, pero sí, ese Dream Team gigantesco, carísimo que se armó Mark Zuckerberg. Yo mandé mi currículum, pero no me contestaron. No te han dado respuesta. Mira, no han de tardar porque uno, sí pueden usar a alguien con tu talento. Y dos, ni cerca. Oye, pero qué roster armaron y muchos dicen que
leí un editorial, me parece que es del New York Times, ahorita si puedo la busco y la posteo y les doy el dato correcto, pero estoy casi seguro que es del New York Times, donde hablaban de que estos eran unas patadas de ahogado del tamaño del mundo de Mark Zuckerberg. Lo interpretaban como alguien que no pudo pegarle con su gran apuesta que fue el multiverso, que pues no ha terminado de despegar, le inyectó cientos de millones de dólares a ese proyecto, no pasó nada con él, no pasó nada con sus productos relacionados a realidad aumentada y realidad virtual. Y entonces, pues como que en una especie de rabieta, así lo interpretan ahí, dice, bueno, pues entonces el tema es AI, pues vamos a hacer un AI alternativo. Ya lo platicábamos la vez pasada tú y yo, explicando a lo mejor de nuestras capacidades, que esto era una apuesta diferente de los modelos de AI tradicional, los LLMs, los modelos de lenguaje largo y los chatbots en esteroides con los que hoy lidiamos, pues ellos apostaban a una forma de razonamiento y de inteligencia diferente. En fin, pero vaya, entonces muy bien pensada toda esta maniobra, pero sí con un Mark Zuckerberg diciendo cómo de que no, ahí les va, y además va, pero totalmente en serio. Entonces sí, espectacular esa nota que comentas. Sí, digo, yo no he leído esa nota, a ver si nos la compartes para que la veamos ahí en el grupo. Pero de entrada no me suena. Digo, para empezar, estamos hablando de Mark Zuckerberg, no de cualquier emprendedor, ¿no? Sí. Hay que recordar que él decidió meterse a una estrategia de open source. Un open source no tan open source, porque en realidad te dejaba utilizar el modelo para fines comerciales, pero no lo podías modificar plenamente como lo que sería un modelo puro, ¿no? De open source. Pero así le entró, ¿no? Y luego este tema del metaverso, que efectivamente le ha metido miles de millones de dólares, no solo cientos, sino miles de millones de dólares. Un resto. Yo no lo daría por muerto. Al menos al track de la inteligencia artificial, estamos en los merititos comienzos y le falta un largo camino por recorrer y nadie sabe, o yo no he leído a alguien que se haya promulgado a decir cuáles van a ser, digamos, los dispositivos o las diferentes formas con las que las personas vamos a interactuar conforme los modelos se vayan haciendo sofisticados. Por ahí está el anuncio precisamente de OpenAI con Johnny Ive, el ex diseñador de todos los productos de Apple, que ya anunciaron, sin decir que en 2026 van a sacar un hardware, un dispositivo físico. Sam Altman se adelantó a decir que no es un wearable, o sea, podemos descartar lentes, audífonos, etcétera. Si es que eso es cierto, seguramente será algo que pongas en el escritorio o en tu computadora o sea, algo que se combine con tu teléfono, yo qué sé, pero en el cuerpo no. El chiste es que el hardware juega un papel muy relevante. Y poquito días después de que anunció este talento que estaba contratando para Meta, pasaron dos cosas muy relevantes. Tú y yo estamos en un grupo de WhatsApp ahí con unos muy buenos amigos. Y muchos comentaron que ya estaba muerto todo el metaverso y que había sido un fracaso. Bueno, pues a los 2 días compró una compañía que se llama Essilor Luxottica, espero haberlo pronunciado correctamente, que es nada menos y nada más la creadora de las gafas de Ray-Ban y de Oakley, que tienen... y de todas las demás, por cierto, Luxottica tuvo un gran modelo de negocio muy calladito durante muchas décadas, en las que nadie sabía que Luxottica fabricaba absolutamente todos los lentes de sol y era dueño de todos los kiosquitos y estas islas que veíamos en los centros comerciales. Todos eran fabricados por el mismo manufacturero, en este caso Luxottica, que pues sí, hasta que llegó Wavy Parker y este tipo de modelos disruptivos, pues nadie se enteró que todo el mundo, no importaba qué modelo de lentes trajeras, esos lentes los había fabricado Luxottica, un monopolio calladito que funcionó muchas décadas. Perdón por el paréntesis. Sí, y para terminar, a mí me hace mucho sentido, porque acuérdate que la tecnología no solamente avanza en sus propios tracks individuales, como podría ser la inteligencia artificial o la nube pública, no sé, o el Internet de las cosas, sino el verdadero poder transformacional de la organización, de la tecnología, perdón, es cuando se combina, ¿no? Es cuando estas tecnologías se complementan unas con otras. Y parece ser, por lo que estamos viendo, que pudiera tener mucho sentido que combinemos el metaverso con la inteligencia artificial, ¿no? Al menos en esta forma de las gafas, no solamente es que yo interactúe con un modelo LLM de lenguaje natural y que con voz le hable y me conteste con sonido, sino que me va a generar videos, imágenes, y ese contenido
pues a mí no me parece nada distante de que te pudiera generar algo virtual, ¿no? Algo que se pueda combinar con la realidad, lo cual te llevaría pues totalmente a un metaverso, y tal vez estas inversiones que ha hecho el señor Mark Zuckerberg pues no sean dinero tirado a la basura, y tal vez estemos hablando de alguien muy visionario. Y el último nota que me parece que es de ayer, incluso hoy en la mañana, es que hay unos movimientos que está haciendo Meta donde pareciera que va a retirar algunos productos que estaba manejando como open source. Y esta también es una jugada magistral de Mark Zuckerberg. Es alguien que empieza a ofrecerte tecnología gratuita y luego cuando levanta una masa importante, pues le mete un modelo comercial, ¿no? Así lo hizo con Facebook, si recordarás. Mucha gente no entendía cómo diablos iba a hacer dinero porque todo era gratis y no cobraba nada. Y luego pues apareció todo el modelo de la publicidad, y hoy en día pues prácticamente no sé si Meta es la compañía más grande de publicidad ya en el mundo o el binomio Google Meta, pero sin lugar a duda, sin duda Google todavía sigue siendo superior, pero pero sin duda, además no baja del 2, pues, ¿no? O sea, y claro que ese binomio sigue siendo, con todo lo que se ha movido las agujas en TikTok y con todo lo que ha encontrado ahí nuevas betas, incluyendo OpenAI, etcétera, en inversión publicitaria, la verdad es que la gran cantidad de los dólares se siguen yendo a Google y a Meta, ¿no? Entonces, sin duda. Y otro chismesazo, digo, ya que perdón, pero es que vengo de las vacaciones. No, por favor, pues sí. Estoy aquí como chismes del espectáculo, no más que es el espectáculo de la tecnología. Pues nada. Pues qué les cuento, ¿no? No me acuerdo si lo comentamos tú y yo aquí, pero es una nota que ya se estaba manejando hace varias semanas, donde OpenAI estaba platicando con una compañía que se llama Windsurf, que tiene unas herramientas IDE para los desarrolladores, ¿no? Son estas utilerías que utiliza un programador que le facilitan pues generar código, escribirlo, y ahora combinadas con inteligencia artificial, pues potencia muchísimo todo este trabajo, ¿no? Entonces, el rumor era que OpenAI iba a comprar Windsurf por $3,000 millones. Y en un movimiento sorpresivo, acabó Google contratando al CEO, al fundador y a un par de personas importantes de la compañía Windsurf. Parece que el número ronda los $2,400 millones. No está claro qué compró, qué se está llevando, pero el anuncio en las noticias, seguramente ya lo vio mucha gente, los está contratando Google, y van a quedar ahí bajo el mando de Devis Hassamy en todo lo que es DeepMind dentro de Google y Google Brain, todas estas cuestiones. Google AI, ¿no? Exacto. Y un pedacito de lo que quedó de Windsurf se lo lleva a una compañía que tiene un producto que se llama Devin, de la compañía se llama Cognition, que también hace lo mismo que hacía Windsurf. Y parece que lo adquirió por unos $100 millones, que era más o menos lo que estaba facturando Windsurf, ¿no? Entonces, esta noticia es muy relevante porque nadie la vio venir. Todo el mundo pensaba que la industria del desarrollo de software estaba altamente consolidada, muy madura, con productos como Visual Studio, GitHub, toda esta gran plataforma para los desarrolladores. Exacto. Y precisamente la inteligencia artificial generó unas compañías súper valiosas en un tiempo muy corto, y pues ahora ya se las están ahí disputando, por un lado Google y por otro lado esta compañía, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Pues mira, todo eso es nada más el preámbulo de lo que vamos a platicar. Así que, y bueno, y por cierto, Bernie, fíjate que normalmente menciono a la gente que hace posible este podcast al final del mismo, que pues es como el momento perfecto para que apagues el podcast que estás escuchando. Así que en este momento, si me permites, quiero dar varios anuncios parroquiales. Uno de ellos es que la gente nos puede contactar a través de tecnófagos@kio.tech si nos quieren mandar un correo. Se pueden unir a nuestra comunidad de Telegram. Ahí estamos en esa red social / método de comunicación instantánea diferido, parecido a WhatsApp. Descarguen Telegram. Ahí estamos. Buscan Tecnófagos. Ahí estamos Bernie y su servidor. Y también quiero agradecer, Bernie, entonces, en este momento a los que hacen posible este podcast, que es el señor Mario Terrés, que ahorita por aquí anda, ayudándonos como siempre con la edición. A Nayansin Romero en la redacción y en la
búsqueda de todas estas notas. Y desde luego a Dianita Álvarez, que bueno, pues si usted está en este momento, digamos, en Islandia viendo las auroras boreales o se encuentra, ¿qué te diré?, en el camino de Santiago de Compostela, en algún lugar así exótico, en algún destino turístico de esos que son inalcanzables, pues voltee usted a su lado y a lo mejor por ahí anda Dianita Álvarez, porque lo creas o no, Diana está de vacaciones. Entonces, le mandamos un gran saludo a donde esté. La magia de la tecnología nos mantiene unidos. Perfecto. Y bueno, pues ahí sí, insisto, si la ven, si ustedes andan ahí en algún lugar con los Moai, por ejemplo, en la isla de Pascua, pues ahí podrán quizá encontrársela. Su puesto es vacacionista, Chief Vacation Officer. Holiday Officer. Exacto. Muy bien, pues si no dispones de otra cosa, Bernie, pues vamos a nuestra primer pelea, que es este round 1 de CMOs contra el silicio. Bien, a ver, la nota. Por primera vez, investigadores estadounidenses desarrollan circuitos integrados lógicos denominados CMOs que utilizan únicamente materiales con la delgadez de un solo átomo en lugar de silicio. Esto es espectacular. Y esto obviamente podría ser el comienzo de una nueva generación de electrónica. Bueno, a ver, todos los dispositivos electrónicos modernos, desde los teléfonos, las laptops hasta los vehículos, pues funcionan con semiconductores de silicio. Por eso es tan relevante ese mineral y por eso pues este lugar en San Francisco se le conoce como el Valle del Silicio desde tiempos históricos, porque de ahí salió ese mote. Sin embargo, los dispositivos basados en silicio ya tienen limitaciones físicas en términos de miniaturización. Literalmente, Bernie, hemos llegado a un punto donde ya hemos roto las leyes de la física, ¿no? O sea, al punto tan microscópico que hemos podido modificar materiales. Entonces hay un impulso por llegar a una nueva generación sin silicio, y entonces pues está prestando atención a materiales con un grosor de una sola capa atómica, que en términos físicos se llaman materiales bidimensionales extremadamente finos. Y estos materiales pues no degradan sus propiedades ni siquiera cuando son atómicamente finos. De hecho, son conocidos por su capacidad para conducir eficazmente la corriente eléctrica y por su estructura extremadamente resistente y flexible. Entonces, bueno, pues como decía yo al principio de la nota, un equipo de investigación estadounidense logró desarrollar el primer semiconductor complementario de óxido metálico, que son estos mencionados CMOs. Utilizan únicamente estos materiales bidimensionales, y el prototipo usa una arquitectura simplificada que se conoce como, fíjate, computadora de conjunto de instrucciones única, o OISC para los cuates. Y al atreverse a utilizar un solo tipo de instrucción para realizar el procesamiento, la estructura del circuito se simplifica hasta el límite. Entonces, bueno, pues ¿qué significa esto? Que un CMO puede realizar operaciones lógicas básicas a una frecuencia de funcionamiento de 25 kHz, que no es tan rápido como los circuitos convencionales, los de silicio, pero bueno, con eso basta demostrar que los circuitos lógicos fabricados íntegramente con material bidimensional pueden funcionar. Entonces, esto puede ser un importante peldaño en la dirección de futuras mejoras y optimizaciones. Literal, estamos haciendo avances en elementos y en materiales con los que antes simplemente no podíamos accesar, y ahora ya tenemos la tecnología para llegar a estos afectarlos a nivel atómico, de estos elementos bidimensionales. Es espectacular lo sofisticado de esta tecnología, ¿no? Sí, absolutamente llegó a su límite. Hay que recordar que en la historia de la computación electrónica, que más o menos aparece a finales de los años 40, pues empezó con bulbos, luego aparecieron estos transistores que eran muy grandes. Y en este espíritu de hacerlos cada vez más pequeños, se encontró que el silicio era un material donde se podían imprimir, estos circuitos electrónicos que vemos en esas tarjetas verdes clásicas. Hago referencia a ellas porque ahí lo puedes ver con los ojos. En el silicio no, es a nivel microscópico. Pero la industria, la famosa ley de Moore, que precisamente la acuñó Gordon Moore, el fundador de Intel, porque se dio cuenta que más o menos cada 24 meses, el equivalente a 2 años, la capacidad del número de transistores que le podían meter al silicio se duplicaba por el mismo costo, ¿no? Lo cual se traducía en un incremento prácticamente al doble de la velocidad. La medida que utilizan estos transistores en el silicio se llaman nanómetros. Tú y yo lo hemos comentado muchas veces aquí. Y un nanómetro es una millonésima de un milímetro.
Es algo muy, muy pequeño que solo se puede ver con un microscopio, porque imagínense, todo mundo ha tenido en sus manos la clásica regla de 30 centímetros de la escuela, de la primaria a la secundaria, este pedazo rectangular largo transparente. Esas reglas son de 30 centímetros. Si ustedes ubican en su mente en este momento lo que representa un centímetro, ese centímetro en la regla está subdividido en 10 pedacitos. Cada uno de esos es 1 milímetro. Ahora, ese milímetro pequeñitito, imagínate que lo divides en 1.000.000 de fragmentos y entonces los transistores que se imprimen actualmente, los, digamos, procesadores más sofisticados, rondan los 5 y los 3 nanómetros, ¿no? O sea, los 3 millonésimas de 1 milímetro. El problema es que a ese tamaño tan pequeño ya empieza a haber distorsiones porque ya estás muy cerca de los átomos, ¿no? 3 nanómetros, hay unos cuantos átomos que ya están muy cerca de estos circuitos por donde está pasando la electricidad. Ahora, estos nuevos materiales pues prometen tal vez una nueva generación de materiales, como su nombre lo dice, donde se pueden alcanzar mayores velocidades, que eso es lo que se busca, ¿no? Toda esta industria de la tecnología no ha hecho otra cosa más que incrementar la velocidad, manteniendo o reduciendo los costos, y pues eso ha traído todo este desarrollo tecnológico del cual hemos sido testigos en las últimas décadas. Entonces, muy interesante. Es una nota de algo que va a suceder en el largo plazo. Estos nuevos procesadores no van a aparecer el año que entra. No te vas a comprar un teléfono ni en 2-3 años que tenga este tipo de tecnologías, porque la industria es muy complicada. Fíjate, le pregunté a ChatGPT algo que me llamó la atención y le dije, oye, ¿de dónde salió esta marca de 24 meses? ¿No? ¿Por qué 2 años? ¿Y por qué no cada año? ¿No? O por qué no cada 10 años? ¿No? ¿De dónde salieron los 2 años? Entonces, lo que parece ser que sucedió es que cada vez que tú quieres reducir el número de transistores que vas a meter en el silicio, eso conlleva una investigación que cuesta dinero y tienes que cambiar las máquinas que imprimen esos procesadores, y todo ese costo las compañías necesitan tiempo para recuperarlo, y más o menos este ciclo dura esos 24 meses. No es una medida que se puso arbitraria, pero es el ciclo comercial de consumo que te permite que sea negocio. Entonces, esos ciclos va a ser muy difícil que cambien hacia adelante, ¿no? Sí. Y hay que recordar también otra cosa que tú y yo hemos mencionado muchísimas veces, y es esta empresa holandesa que se llama ASML, que es la única compañía en el mundo que produce las máquinas con las cuales se fabrican los procesadores, las obleas de silicio, ¿no? Entonces, se tendría que desarrollar una tecnología complementaria. Le pregunté, por supuesto, a ChatGPT si esas máquinas y esa tecnología podría imprimir en estos materiales bidimensionales, y la respuesta es que tal vez sí, pero se requerirían hacer muchas modificaciones, porque hoy en día la máquina pues parte del principio de que la oblea de silicio está puesta en una placa metálica de manera horizontal, es plana, no se mueve, y de lo que acabas tú de describir en la nota, pues imagínate, es a nivel atómico, ¿no? Tiene ese filamento, tiene el ancho de un átomo y es flexible. Entonces, los mecanismos de impresión tendrían que ser distintos, lo cual conllevaría pues una gran investigación y desarrollo tecnológico con los costos que conlleva todo esto. Y luego habría que ver un modelo comercial, que se empiecen a vender estos procesadores, que las empresas recuperen la inversión y luego vuelvan a abrir otro ciclo para comenzar a incrementar el número de transistores en estos nuevos materiales. Muy, muy, muy interesante. Y si usted, ya lo hemos platicado aquí y lo hemos incluso hasta explicado, pero si usted no sabe quiénes son esta empresa holandesa que acaba de mencionar Bernie, ASML, pues baste decir que les debemos la inteligencia artificial de la que disfrutamos hoy en día y muchas otras cosas. Y vaya que son un caso muy interesante de estudio. Si usted quiere saber cómo una ventaja competitiva literalmente lo puede poner al frente y volverse el único proveedor mundial de una tecnología que usa todo el mundo, pues hay que estudiar el caso de ASML, que solo ellos fabrican estas, pues las máquinas que fabrican los chips, ¿correcto? ¿Sería una forma de decirlo? Correcto, exactamente. Las compañías como TSMC, la taiwanesa que fabrica una gran cantidad de chips, Intel, AMD, exacto, la propia Nvidia, y luego muchas otras tecnológicas que tienen sus propios chips, pero los maquilan con otras compañías. Todos esos chips, para poderlos fabricar, necesitas una máquina de ASML.
Si no tienes solo esa ellos máquina, tienen esa precisión. No puedes fabricar chips, ¿no? Así es. Así que bueno, pues qué interesante en términos mercadológicos y de empresaria, de cultura empresarial se han colocado estos muchachos de ASML. Eso sí es saberla armar y no pedazos. Bien, pues vamos al round 2, mi querido Bernie. Vamos a echarnos el segundo round. Oye, y sí que es un round, pero sanguinoliento. Sí, promete. A ver, ¿de qué se trata? De Beidou contra GPS. ¿Y qué es Beidou? Se preguntarán ustedes. Yo tampoco sabía que era Beidou, pero a ver. ¿Qué está pasando? Pues es un tema geopolítico, de intereses internacionales, de decir córtalas, tiene que ver con Trump. A ver, está bien interesante. Durante décadas, China, igual que todo el mundo, ha dependido del sistema de GPS, que es estadounidense, para aplicaciones civiles y dentro de ciertos límites también para las operaciones militares. Todos utilizamos GPS. Yo, por cierto, soy adicto y totalmente dependiente. Yo no puedo llegar ni al baño si no me ayuda un GPS. Los que tenemos mal instinto de golondrina, como es el caso de su servidor, pues no lo necesitamos. Yo no sé cómo llegué hasta esta edad, pues, sin que se hubiera inventado antes un GPS. Pero bueno, pues nos hemos acostumbrado a eso, que es básicamente una red y que tiene sus propios satélites y tal. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, porque ahora aparece un nuevo player que se llama Beidou, un sistema global capaz de redefinir el equilibrio tecnológico, militar y económico del planeta. Así, y no están exagerando. Para China no se trata solo de un paso adelante, es el cierre de un círculo que comenzó hace décadas. No les gustaba depender del sistema estadounidense. Esto es una vulnerabilidad estratégica. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer alternativo al GPS? ¿Cuál va a ser el GPS chino? Y pues crearon este sistema llamado Beidou. Tiene funcionalidades únicas. Su precisión para uso civil es comparable, pero es entre 2 y 5 metros, pero puede alcanzar niveles de centímetros o incluso subcentimétricos, o sea, más de centímetros, mediante estaciones terrestres y servicios premium. Incluso tiene un sistema de alerta temprana de terremotos, otras emergencias. O sea, muy sofisticado. Es una infraestructura híbrida y ofrece redundancias y capacidades avanzadas de localización en grandes áreas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que los robots, las flotas de reparto que rastrean cada paquete, pues los sistemas bancarios, las telecomunicaciones, pues ahora están empezando a utilizar el reloj atómico de Beidou para la sincronización de redes. Los drones, que también funcionan gracias a la geolocalización. Es que, en fin, aplicaciones hay millones. Y por no hablar de ciudades inteligentes, semáforos, gestión del tráfico, en fin, todas estas aplicaciones que son posibles gracias al GPS, pues en China se están haciendo con Beidou. Tanto GPS como Beidou son sistemas llamados GNSS, que son sistemas globales de navegación por satélite. Y bueno, pues Beidou tiene más o menos el mismo número, quizá incluso más, tiene más satélites que GPS. Y entonces, bueno, pues ya con tener este sistema, pues lo que hace China es ya rompe su dependencia del GPS, obtiene un control total y soberano de su propia infraestructura de posicionamiento y temporización, y pues puede ofrecer además una red alternativa a los países emergentes. Entonces, pues el que se quiera alinear con este tema puede entonces decir, oye, pues yo ya no quiero estar con este sistema norteamericano, ahora hay una alternativa china que se llama Beidou, y pues vaya que está saliendo con toda la carrocería, pero durísima, para enfrentar esto, que insisto, pues es mucho más que un sistema no es como la guerra de sistemas que tuvimos cuando tuvimos que elegir entre un VHS, un Betamax o algún otro tipo de formatos universales. Esto sí puede inclinar la balanza del futuro geopolítico del mundo de una forma importante. Me parece bastante trascendente el punto, Bernie. Sí, absolutamente. Fíjate que pareciera que China está ganando mucho terreno en todo el desarrollo tecnológico y al mismo tiempo pues ya es muy evidente que los Estados Unidos en algunas áreas se quedaron rezagados, ¿no? La historia del GPS es muy interesante. Sí. No recuerdo si fue el gobierno de George Bush o alguien por ahí en los 80s que autorizó el uso comercial precisamente de la tecnología de los satélites GPS, porque estaban restringidos solamente para uso militar. Y entonces, pues, había una enorme dependencia de ese país, de los Estados Unidos. Pero fíjate, yo no lo tenía presente, pero ahorita que te mencionen los nombres, te vas a acordar igual que nuestros amigos. No son las únicas redes de GPS. Por supuesto está la de Estados Unidos,
la más conocida, Beidou, esta que acabas de mencionar de China. Hay una que se llama GLONASS de Rusia y hay otra muy famosa que todo el mundo la va a identificar, que es la famosa red Galileo, que es de la Unión Europea, ¿no? Todos ellos son estos GNSS, estos Global Navigation Satellite Systems que acabas de mencionar, y se utilizan más o menos para lo mismo. La enorme diferencia en todos los detalles que acabas de describir, Rick, está en que China tiene muchos componentes más modernos incorporados en esta red que le dan toda esa versatilidad y ventaja que acabas de mencionar. Y este comentario lo voy a ligar con algo que también es tremendamente evidente, con Starlink, ¿no? Una empresa privada, casi un individuo, ahí está metido Elon Musk atrás con SpaceX, en los últimos 6 años ha puesto en órbita cerca de 8,000 satélites de comunicaciones de datos. No son satélites para, digamos, la geolocalización, como lo es una red de GPS de todo esto que estamos hablando. Son específicamente para transmitir datos de Internet, pero esta red ha crecido de una manera súper rápida. Cada vez tiene mayor velocidad, mayores capacidades. Acuérdate que hay un acuerdo ahí con T-Mobile donde ya se está comunicando directamente al satélite. Hay unos rumores de que tal vez Apple incorpore esta tecnología a los iPhones. Y todo digamos, módem satelital, pues lo están permeando por todo el mundo. Yo vivo en la Ciudad de México, en el área norponiente. Hay una tienda que todo el mundo conoce que se llama Home Depot. Y al menos ahí he visto que venden estas antenas y los módems. Puedes ir a comprar unos tornillos y un bote de pintura para tu casa y te traes una antena satelital y un módem. Me parece que el mini cuesta como 3,000, 4,000 pesos y unos 800 pesos y te puedes conectar a Internet. Tal vez en una ciudad, en una metrópoli, pues no es tan relevante y alguien me va a decir que es más caro que muchos otros proveedores, pero imagínate que lo puedas poner en lugares rurales donde pues es prohibitivo el tema de la instalación de infraestructura, ¿no? Entonces, el que tenga esa cantidad de satélites es tremendamente relevante. Y aunque esté en Estados Unidos y sea una compañía norteamericana, pues es una compañía privada. Y yo sé que esto cae en el tema de lo absurdo y de los chismes. No me voy a meter a ese tema, pero nada más para que veas lo loco que está el mundo. Pues estas amenazas de Donald Trump diciendo que va a deportar a Elon Musk y lo va a sacar de Estados Unidos. Pues si lo saca, se van a meter en un problema bastante grande. Y no ha sido la primera vez que ha sucedido esto. No recuerdo que también cuando el gobierno americano quería partir Microsoft, porque lo acusaban de un monopolio. Claro. También había rumores de que entonces Microsoft se iba a salir de Estados Unidos. El chiste es que esta vez me parece que sí tiene competidores muy serios. China es, sin lugar a duda, el más grande que tienen los Estados Unidos. Y todas estas aplicaciones que ahorita mencionaste, los ejemplos, pues hacen mucho sentido con lo que comenté hace ratito de cómo la tecnología avanza por diferentes caminos. No solamente estamos hablando de telecomunicaciones que puedas ubicar con un coche autónomo o un dron, algo que es evidentemente directamente relacionado con los GPS, sino que imagínate el sinnúmero de aplicaciones que puedes combinar con inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con blockchain, con lo que decíamos del metaverso, con lo que se te ocurra. Y China, en ese sentido, es un país que, por ser un régimen comunista, autoritario, pues se le da muy bien ejecutar de manera masiva y a gran velocidad estos enormes proyectos que a otros tipos de gobiernos, otras organizaciones políticas en otros países nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pareciera, es como un contrasentido, ¿no? Lo que nos enseñaron en la primaria, al menos a ti y a mí, la gente de nuestra generación, es de que los comunistas y los socialistas eran como soldaditos y todo lo hacían igual y todos iguales y todo limitado. Pues ahora parece que se organizaron mejor que los que apoyaban la democracia, la libertad y las ideas y el libre mercado. El libre mercado y el capital. Pues resulta que al cabo de las décadas, ahora los que estamos más entrampados y nos estamos haciendo bolas entre todos, somos los que se supone que nos íbamos a mover más rápido, ¿no? Fíjate que es bien interesante eso que dices, porque lo mencionábamos cuando hablábamos de los diferentes modelos de AI, sobre todo modelos conversacionales, chatbots, etcétera. A mí me vino mucho eso a la mente cuando hubo este cisma que provocó la salida de DeepSeek
modelo chino, entrenado con muchos menos billones de parámetros que los tradicionales, y sobre todo que se lanzó al mercado de forma muy rápida y que muy rápido comenzó a comerle el mandado. Hasta las acciones de Nvidia bajaron y insisto, fue un minicisma ahí, ¿no? Y eso fue creo, exactamente por eso que estás diciendo. O sea, China, al ser los dueños de la iniciativa privada y donde la iniciativa privada y el gobierno se confunden en el mismo ente y todo es regulado por una sola entidad, que en este caso es el gobierno central y Xi Jinping, pues pueden darse esos lujos. O sea, un modelo como DeepSeek no lo hubieras podido lanzar, al menos no tan fácilmente en Estados Unidos, porque tendrías que haber pasado por mecanismos de regulación, comités y comisiones que pretenden justo impedir que alguien se haga el vivo y aproveche el usufructo o utilice en su favor las bases de datos de alguien más y te demandan y todo ese proceso le agrega pues mucha burocracia y muchos trabas a que puedas lanzar un producto de esas características. Es más, me atrevo a decir que hubiera sido simplemente imposible lanzarlo en Estados Unidos, y en cambio en China, si el señor Jinping dice esto va para adelante, se acabaron las trabas, ¿no? Entonces creo que es un poco ese tema de lo que estás explicando, ¿no? Esa facilidad de hacer las cosas y de hacer innovación, pues cuando no te preocupa los reguladores, ni el tema ni los copyrights, ni los derechos de autor, entonces pues vaya que puedes tener cierta velocidad y cierta ligereza de pies que en el mundo más democratizado occidental, pues a lo mejor sí nos tenemos que preocupar un poquito más, ¿no? Una reflexión. Sí, absolutamente. Digo, y nada más para complementar muy brevemente lo que le está pasando a la Unión Europea, ¿no? Ahora se ve aquilosada y muy rezagada y parece muy que no va a salir de ahí rápido si no rompe con esa inercia que tiene de querer regular todo. La regulitis, le dio regulitis y entonces ahora se está moviendo tremendamente lento. Y claro, no me voy a meter en temas éticos ni nos vamos a poner aquí en complicaciones políticas, pero lo que dijiste literalmente es una realidad, ¿no? Es alguien que dice, oye, pues aquí los derechos de autor los vamos a entender de otra forma. Aquí la copia de las tecnologías y cómo se escalan lo vamos a entender de otra forma. Así como existe la libertad de expresión y la inclusión y todos esos temas, pues esos señores también tendrán su derecho de concebir esas ideas diferente, y pues al menos lo que parece ser es que les está funcionando, pero muy, muy, muy bien, ¿no? Sí, exacto. Y tendremos más ejemplos de eso porque, ¿qué crees, mi Bernie? El siguiente round también tiene venga. Un contendiente chino, así que vamos. Ya estamos calentitos aquí, vámonos a darnos al tercero. Venga. Este es el round 3. En el round 3, Bernie, tenemos el sodio contra el litio. Cómo el mundo, por más civilizado que se vuelva, todo siempre regresa a estos temas, pues literalmente muy elementales. Y digo literalmente porque, pues efectivamente estamos hablando de elementos de la naturaleza esenciales, minerales y cosas así. Me vino a la mente aquel libro ¿cómo se dice? Gérmenes. Eran armas, eran guns, germs and steel. Exacto. O sea, cómo todo al final se reduce a ese tipo de esenciales. Pero bueno, ahí va la nota. Esto es sodio versus litio. Obviamente se trata de baterías. Y pues mientras el resto del mundo está tratando de cerrar la brecha, ¿con quién creen? Pues con China, en la carrera por producir baterías de iones de litio baratas, que sean además obviamente seguras y eficientes, pues los chinos ya tomaron una ventaja hacia la producción en masa de baterías de iones de sodio, una alternativa que podría ayudar a la industria a reducir su dependencia de minerales crudos clave. En abril de 2025, o sea, hace muy poquito, el mayor fabricante de baterías del mundo, que es una empresa que se llama CATL o CATL de China, anunció su plan de producir en masa baterías de iones de sodio para camionetas y automóviles pesados bajo una nueva marca que se va a llamar Naxtra.
Los operadores de la red eléctrica china también ya comenzaron a construir centrales de almacenamiento de energía con baterías de iones de sodio para facilitar la absorción de energías renovables. Entonces, un segmento que está apostando fuerte por las baterías de iones de sodio es el de los vehículos de 2 ruedas, que es un mercado en muy rápido crecimiento y que es muy competitivo en China. Entonces, para estos vehículos, que incluye obviamente las motocicletas, los principales rivales de las baterías de iones de sodio son las de plomo ácido, las tradicionales, las que conocemos, que su densidad energética y ciclos de recarga son aún menores. Su única ventaja es que son más económicas que las baterías de sodio y de iones de litio actuales. Entonces, el sodio, pues a ver, el sodio es muy abundante en la naturaleza, está disperso en el mar, en la corteza terrestre. Esto es 400 veces más abundante que el litio. Entonces, bueno, pues las celdas de iones de sodio son más accesibles y además, potencialmente, pues si las empezamos a producir en escala, pues mucho más económicas. Entonces, podrían liberar a la industria de las baterías de los puntos de congestión de las cadenas de suministro actuales. En la actualidad, el mineral del litio se extrae predominantemente, en Australia, China y Chile. Pero el procesamiento del mineral se concentra en China, que tiene el 60% de la capacidad mundial de refinamiento de litio. Entonces, pues China, como decíamos, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las centrales eólicas y solares. Es líder mundial en el uso de almacenamiento de energía para impulsar las energías renovables. Así que, Bernie, pues una vez más nos encontramos con un China que está rebasando por derecha, pero en serio. Además, qué interesante, en una industria que pues literalmente ellos mismos lideran y que sin embargo están buscando estas alternativas que hagan, en este caso hablando de baterías, pues materiales y productos más rentables, incluso hasta más amigables con el medio ambiente. En fin, o sea, interesante este tema de las baterías de litio y de sodio, y sobre todo para romper con nuestra dependencia de justo estas baterías de litio tradicional. Sí, absolutamente. Y fíjate, se relaciona muchísimo con la nota anterior. Le pregunté aquí a ChatGPT, ya mi compañero de cabecera, ¿cuáles son los países que tienen el liderazgo en la producción de baterías de litio actualmente, ¿no? Y adivina quién es el número 1. China. Sí, por supuesto. Tiene el 70% de la capacidad mundial. Pero lo interesante es que las compañías, hay una que se llama CATL y la segunda, adivina cuál es, BYD, ¿no? Esta compañía que produce automóviles de todo tipo, pero ha ganado mucho terreno con el tema de los autos eléctricos. En segundo lugar está Corea del Sur, luego le sigue Japón y en cuarto lugar están los Estados Unidos en la producción de estas baterías, ¿no? Panasonic es una empresa muy emblemática de hace muchas décadas de estar fabricando baterías por parte de Japón, ¿no? Pero en el caso de los Estados Unidos, Tesla tiene un factor muy importante y vuelve a aparecer la misma variable con el comentario de hace rato, ¿no? Es una compañía privada, es propiedad del señor Elon Musk con toda esta telenovela que vemos todos los días en los medios. Entonces, el problema pues se mantiene exactamente igual y está otra vez relacionado con la tecnología y es tremendamente importante las baterías porque aquí se conjuntan un montón de vectores, ¿no? Por un lado tenemos hasta temas ecológicos del calentamiento global, toda esta carrera que está buscando prácticamente todo el planeta por reducir las emisiones de carbono y digamos, pasarnos a la generación de energías limpias. Y entonces, cuando generes toda esta energía limpia, principalmente será solar, eólica. Hoy te voy a hacer un comentario de lo que es la fisión y la fusión nuclear, que también está cobrando muchísima relevancia con lo que son los centros de datos por la inteligencia artificial, pues va a aparecer una variable que hay que guardar mucha de esta energía, ¿no? Particularmente con la solar y la eólica, no está disponible todo el tiempo para estarla generando de manera continua, como podría ser otro tipo de fuentes, como estar quemando combustibles fósiles. O, no sé, o una hidroeléctrica o todo ese tipo de generación, pues ahí sí lo puedes hacer de manera continua, pero no en estas. Entonces el factor del almacenamiento es tremendamente relevante, ¿no? Y luego la otra característica que también tú y yo hemos mencionado muchas veces, que el mundo, la sociedad, pues se sigue transformando digitalmente y seguimos incorporando cualquier cantidad de tecnología electrónica y sistemas que demandan energía eléctrica y de acuerdo a diferentes dispositivos, pues mucha de ella tiene que ser soportada por baterías, ¿no? No se diga los robots, no se diga los automóviles de conducción autónoma, los drones, en fin,
podríamos hablar aquí y mencionar muchísimas tecnologías. Y seguramente el denominador común va a ser la energía y una fuente de almacenamiento para la misma que se vuelve muy importante. Y la nota que quería comentar, que me parece que es de la semana pasada, pues China se anota el nuevo récord de generación de energía nuclear en esta división que se llama fusión. Las palabras se confunden mucho. Tú y yo ya le hemos dedicado mucho tiempo a explicar. La fisión es la que surgió con la guerra, las armas nucleares, la medicina nuclear, todas estas plantas multicitadas de hace varias décadas que estaban generando o están generando energía. Todo eso es fisión y tiene el grave problema de que el proceso de generación con estos materiales radioactivos pues es muy delicado, porque si hay fugas pues es muy contaminante y daña a lo que es la vida, ¿no? Eso es lo que sucede en pocas palabras. La fusión es como funciona el Sol. Es decir, ahí se combinan los átomos. Es mucho más limpia, mucho más potente y mucho menos contaminante. Entonces, el récord que logró hacer esta compañía china es que mantuvo durante 17 minutos y 46 segundos la generación de esta energía, alcanzando una temperatura de 108 millones de grados centígrados. No tengo los detalles. Me imagino que ha de ser un proceso bastante sofisticado hacer todas estas cuestiones en un laboratorio. Es una tecnología en un estado muy temprano. Le falta muchísimo desarrollo. Yo calculo que varias décadas, pero es una dirección en la que vamos, ¿no? No hay que quitar de la vista lo que es la generación nuclear, porque va a ser tremendamente relevante, al menos en las siguientes 2 décadas, mucho por el tema de la inteligencia artificial. Sí, pues es que estamos buscando nuevas formas de eficiencia, y siempre que platicas este tema de la fusión y la fisión y explicas la diferencia, pienso en la gran cantidad de desperdicio que tiene la tradicional fisión, ¿no? Y que el tema de la fusión, pues obviamente, al ser el proceso que tiene nuestro Sol, es muchísimo más eficiente y es una búsqueda continua de la física desde hace muchísimas décadas, y pues pasito a pasito nos vamos acercando a este tipo de cosas, pero pues es obviamente un terreno bien delicado al que tienes que andar con mucho cuidado, porque te equivocas ahí tantito y las consecuencias pueden ser terribles, así que hay que llevar eso con bastante calma. Oye, Bernie, y perdón, hice una anotación aquí. Sí. Dijiste que tú te referiste a ChatGPT como tu compañero, y me recordaste que ya sabes que nos gusta recomendar aquí cosas interesantes con las que nos topamos, leemos, etcétera. Sí. Acabo de terminar un libro que se llama The AI Driven Leader, que lo escribió un consultor que se llama Geoff Woods. Yo no conocía el autor, me llamó la atención el título y me lo aventé. Ya vi que el autor es efectivamente un consultor que tiene una empresa de AI, pero ha trabajado con gente bien interesante y con marcas muy padres, y ha hecho textos ahí con Peter Drucker y algunas personas así, gurús del marketing y del business y etcétera. Pero lo interesante de este libro, que por lo que lo recomiendo y por lo que me lo hiciste recordarlo, es porque, este cuate literalmente se enfoca en algo que seguramente muchos lectores van a agradecer, yo entre ellos, que sí se pone literalmente a decirte cómo hacerle con tus modelos de AI. O sea, te manda una serie de sugerencias, de prompts, y de terapias casi de cómo pedirle a ChatGPT que te entreviste para mejorar ciertos procesos. O sea, está muy enfocado en decir, pues no uses a tu ChatGPT para que haga tu trabajo, úsalo para que potencie lo que hoy puedes hacer, no dejes de pensar mientras trabajas con él, y entonces ponlo. Y entonces su approach es muy de él lo llama que tú debes de ser como el thought leader, y tu modelo de AI, llámese como se llame, debe de ser pues como tu compañero, tu asesor en pensamiento. Entonces le dice que se conviertan en ese rol, e insisto, me parece muy práctico porque literalmente te dice pues cómo hacer para que esto te empiece a entrevistar y te entregue un modelo pues digamos en esteroides de lo que tú pudiste haber hecho, y pues me gustó mucho como para justo crear este compañero. En el preámbulo
preámbulo de los agentes de AI, de lo que tanto hemos platicado. Entonces, ahí está esa humilde pero sincera recomendación. No, suena bastante interesante y es muy atinada porque fíjate que eso es lo que está pasando con la evolución de todas estas herramientas y particularmente de los prompts. Hace algunos meses o tal vez ya más de un año, pues todos estábamos metidos en este nuevo concepto que se llama prompt engineering, ¿no? Incluso correcto. Había herramientas, metaherramientas que te ajustaban el prompt, te lo estructuraban para que corriera mejor. Y digamos que estábamos en una interacción como de un ciclo, ¿no? Tenía yo que pensar muy bien el prompt, lo estructuraba, a lo mejor lo metía a una de estas herramientas, lo depuraba y lo lanzaba como una consulta si fuera Google y la herramienta me daba un resultado y pues ya obtenía yo lo que quería. Y lo que está sucediendo últimamente, lo he comentado con mucha gente y lo he leído y yo particularmente lo he probado y lo estoy haciendo, por eso hice el comentario de que es como mi compañero de cabecera. Sí. Resulta más efectivo si comienzas a tener una conversación, ¿no? O sea, en vez de dedicarle demasiado tiempo a pensar y tratar de estructurar las ideas, puedes empezar con algo simple como, oye, pues mira, tengo este negocio y tenemos este problema o aquí hay una oportunidad y quisiera explorar estas ideas. Y ahora estas herramientas, estos modelos, te comienzan a hacer preguntas, ¿no? Ok, si lo que quieres hacer es esto y estás en esta industria, a ver, dame un poco más de detalles de cuánto tiempo dispones, si tienes capital, a quién conoces, qué experiencia tienes en tales o cuales cosas. Y empiezas a establecer más bien un diálogo. Y en ese diálogo vas construyendo a lo largo de la conversación lo que tú quieres. Y la diferencia enorme, va a sonar como tremendamente evidente lo que estoy diciendo, pero al menos a mí no me había caído el 20. Y ahorita te voy a hacer un comentario también de un par de artículos que he leído donde el titular dice que la inteligencia artificial tal vez a los primeros que va a reemplazar es a los CEOs de las compañías. Y claro que es un titular bastante agresivo. Pero justo es por ese dinamismo de cómo en una conversación tú vas construyendo. Y es como lo que mencionamos muchísimas veces tú y yo acerca de los expertos, ¿no? Cuando tienes alguien que sabe mucho de leyes, un gran abogado o un médico que es un gran especialista, un cardiólogo con muchísimos años de haber tratado muchos pacientes, casos difíciles, operaciones, pues si tú pudieras tenerlo sentado al lado y te lo prestaran una hora y le hicieras un montón de preguntas y se te ocurriera hacer un plan para lo que fuera, pues seguramente obtendrías algo de muy alta calidad. Pues eso es justo lo que tienen estas herramientas. Y estos artículos que me he topado con 2 o 3 de ellos y los he leído, dan una serie de razones que puede tener sentido. Fíjate, ¿cuál es el rol de un CEO? A grosso modo, pues es alguien que tiene mucha experiencia, tiene muchos conocimientos, es alguien arrojado que se dedica a un emprendimiento, a una empresa, a manejar una gran organización. Y lo que tiene que hacer en el día a día básicamente es estar tomando decisiones con la información disponible y con lo que le dé su experiencia. Entonces, imagínate que tú a un CEO le pudieras poner al lado a una gran cantidad de expertos en diferentes campos y este señor 24 horas al día le pudiera estar preguntando todo lo que le está sucediendo en la compañía o incluso lo que está pasando en la propia organización. Pues si conectas tus herramientas de inteligencia artificial a tus procesos operativos, pues este modelo va a tener la información al máximo detalle que un ser humano simplemente no puede manejar, ¿no? Entonces, más allá de la retórica de si va a reemplazar o no a un CEO, por lo menos es una gran idea que las personas que tenemos un trabajo de repente que ejecutar cosas pues más introspectivas, intelectuales, cognitivas, donde hay que tomar decisiones, donde no me acuerdo quién dijo esta frase, pero nunca vas a tener toda la información para tomar la decisión perfecta, ¿no? La información siempre está incompleta porque o no tienes el tiempo o no tienes todos los recursos para hacerte de ella. Y entonces a veces con el 20-30% de los datos tienes que tomar la decisión y tienes que correr riesgos. Imagínate poderlo hacer con estos apoyos que obviamente cuentan con un gran cúmulo de información, no solo de conocimientos, sino también de experiencias de muchos casos, muchas personas, los que han tenido éxito, los que han fracasado, lo que se te ocurra, ¿no?
Sí, pues creo que ese es un approach muy, muy, muy interesante y me gustó la simpleza con la que lo baja este autor. Les vamos a mandar la referencia ahí al grupo de Telegram. Sí. Porque justo, o sea, lo que hace es decir, bueno, pues crea a alguien que sea tu compañero de pensamiento, tu thought companion y que te entienda como su thought leader y que te esté continuamente haciendo preguntas de tal manera que pueda tener un perfil lo más cercano a la realidad de ti y de tu negocio y de tus retos y que con base en eso pues puedas, como bien dices, pues vencer ya sea o la falta de data o el exceso de data que también te puede dar parálisis por análisis, ¿no? Correcto. Y entonces decir, bueno, de todo esto, pues dime qué es lo más relevante y a qué le debo de poner más atención y si esto es realmente para poder tomar una decisión estratégica. Bueno, pues ahí está. Y pues vamos con nuestra última nota, Bernie, que más que un round aquí va a ser una súplica a la gente para que nos ayuden a difundir este tipo de información muy, muy útil y muy interesante, que es la de Socorrobot. Vamos. Bien, pues lo decíamos, pues a ver, el Socorrobot contra las horas críticas, pues sí, porque desafortunadamente, Bernie, la desaparición sigue siendo un problema muy grande en esta sociedad y en todas las del mundo. Y pues como sabemos, la desesperación de los familiares que no saben luego cómo proceder cuando se dan cuenta de la desaparición de un ser querido, aparece esta opción que es Socorrobot, que es una herramienta tecnológica introducida por la sociedad civil que busca ocupar esos vacíos en los mecanismos de acompañamiento. Entonces, hablando de personas desaparecidas, pues a ver, tras una desaparición, sabemos que las primeras 72 horas son cruciales en la búsqueda, ¿no? Ahí es cuando generalmente se resuelve para bien o para mal el tema de esta desaparición. Pero pues muchas familias desafortunadamente pasan ese tiempo en la incertidumbre y no saben por dónde empezar. Entonces, aunque desde 2020 ya existe un protocolo homologado de búsqueda a nivel nacional, el acceso a esa información es muy fragmentado y es difícil de aplicar en una situación de emergencia. La descoordinación institucional, la revictimización, el desconocimiento de los derechos, pues son barreras muy importantes y persistentes. Entonces, aquí hubo una colaboración entre las organizaciones Quinto Elemento Lab, Técnicas Rudas y Codeando México, y nació la idea de transformar esa información en una guía automatizada para quien enfrenta este problema tan grave, una desaparición por primera vez. No es menor el reto, no fue nada más bajar bases de datos y ponerlos en un bot. O sea, hubo que convertir años de experiencias, aprendizajes en un recurso, además que se pudiera usar sin que el usuario tuviera muchos conocimientos tecnológicos, porque además esto debe ser aplicable para todo el mundo y que además pues no estás en un momento de especial lucidez, entonces necesitas algo que se pueda operar con mucha facilidad. Además, era importante no poner en riesgo la seguridad de quien lo consultaba, ¿no? Entonces escogió WhatsApp como canal para este Socorrobot, que pues, me parece muy atinado porque es un medio que ya usan los colectivos de búsqueda y además pues no requieren habilidades muy complejas, ¿no? Ya la mayoría ya estamos familiarizados con la interfaz. Entonces, bueno, pues el diseño pues ya contempló las diferentes variables: si la persona desaparecida es un migrante, si es un menor de edad, si es una mujer, si se sospecha la participación de las autoridades, en fin, o sea, de estas cosas tan terribles con las que luego hay que lidiar. Y pues Socorrobot no rastrea a sus usuarios y no guarda ningún dato sensible que los pueda identificar y poner en riesgo. Muchas veces, desafortunadamente, además de sufrir por la desaparición de un familiar, pues hay que recordar que mucha gente luego sufre la llamada revictimización de las instituciones o incluso hasta extorsión a cambio de información. Entonces, pues muy loable lo que hicieron estas organizaciones. Ahí está esa herramienta llamada Socorrobot en WhatsApp. Pues para los que estén en esa terrible situación, pues ahí pueden encontrar la información pertinente para cómo proceder en esas 72 primeras horas cruciales. Sí, la verdad que son de estas notas que a mí me gusta mucho cuando las traemos, porque son servicios para la comunidad, para toda la sociedad. Y pues qué bueno que en este caso sea una iniciativa mexicana y así como la estás planteando, pues suena súper bien, ¿no? Fíjate que derivado de la nota me dio curiosidad de saber cuáles son los países donde más gente se reporta como desaparecida. Y los números me brincaron muchísimo, al grado que fui a Google a buscar en fuentes, a corroborar y tal cual me encontré las fuentes de donde ChatGPT había sacado exactamente esos mismos datos, ¿no?
Voy a mencionar algunos. La India se pierden, perdón, no es que se pierdan, se reportan desaparecidas porque ahí cae todo, ¿no? A lo mejor alguien se fue de parranda y en su casa no lo encuentran y luego va a aparecer con los amigos. Y luego aparece, lo cuentan como alguien desaparecido. No hay que asociarlo a que se lo llevó el crimen organizado, ese tipo de cosas. No necesariamente. Correcto. Entonces, pero el número es muy alarmante porque fíjate, en la India son 2,130 personas diarias. Eso cerca de 800,000 personas al año que se reportan como extraviadas, ¿no? El Reino Unido, 180,000. Estados Unidos, 460,000 niños solamente que se reportan como desaparecidos. Canadá, 42,000. Alemania, 100,000 niños. La India, otra vez, en el tema de los niños, 96,000. Etcétera, ¿no? México no aparece en el top 10. Desconozco cuál sea el número de personas desaparecidas en nuestro país, pero parece ser que es un problema global y importante por los números que acabo de mencionar. Y mientras revisaba los números y veía la nota, todo lo que nos acabas de comentar, fue inevitable que pensara yo en una analogía como algo que sucedió en los principios del Internet con este sitio que utilizamos todos, o yo creo que ya cada vez menos, lamentablemente, que se llama Wikipedia, ¿no? Por la inteligencia artificial. Pero Wikipedia es un servicio que cuando se concibió, pues era prácticamente inviable, ¿no? Todo el mundo decía, si tú pones una página web donde cualquiera se puede registrar y cualquiera puede escribir para poner conceptos de cualquier cosa como una enciclopedia, pues lo primero que va a suceder es que la gente va a poner información imprecisa, o cuando alguien vea que ahí está una información correcta, pues por molestar o por vandalismo o por lo que tú quieras, pues la va a ir a alterar y simplemente van a estar molestando y no se va a poder llevar a cabo este proyecto. Y lo que sucedió en la realidad, algo contraintuitivo, pues es que funcionó y muy bien. Y hasta la fecha, pues Wikipedia es uno de las bibliotecas con el mayor número de información, al menos en formato digital, disponible en un montón de idiomas. Y donde precisamente el modelo de éxito es que cuando alguien pone una información o la altera por algún tipo de maldad, me parece que el tiempo en el que se arregla en promedio es en 5 minutos. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque hay una comunidad muy grande de personas que son más los que quieren que haya una buena información que los que están haciendo destrozos o quieren molestar, ¿no? Entonces, si ese modelo, esa estructura, lo traes a este problema con este bot de socorro, pues me parece a mí que es bastante alentador de que sí funcione. Porque número uno, WhatsApp es una plataforma totalmente, su uso es extendido, ¿no? Todo mundo que tiene un teléfono es altamente probable que tenga una cuenta de WhatsApp y por supuesto que la sabe utilizar. 2, es altamente seguro porque los mensajes están cifrados de punta a punta, ¿no? Ni siquiera la propia plataforma los podría abrir. Se requiere un esfuerzo computacional muy grande, lo cual le da mucha confiabilidad a los datos sensibles que se manejan en todos estos casos, ¿no? Entonces, me parece que tiene muchas posibilidades de que si la sociedad lo adopta y lo promueve, pues esto se puede convertir en una gran herramienta muy potente. Precisamente en China, por estas condiciones que comentamos en las notas anteriores, el tema de personas desaparecidas es de muy, muy baja incidencia. Allá porque el gobierno pues tiene totalmente organizadas todas las cámaras, las empresas públicas, privadas, toda la sociedad. Cuando alguien se pierde, se vuelca a tratar de identificar en dónde están las personas. Y acá en Occidente, donde no tenemos ese nivel de organización, al menos no por el gobierno, sí podríamos, la propia sociedad, a través de la tecnología de estas herramientas, organizarnos muy rápido pues para ubicar a estas personas, ¿no? Porque imagínate, quiero pensar que el caso más típico en el tema de los niños simplemente es que se extravió, ¿no? Estaba con sus papás tal vez en un centro comercial, en algún lugar, lo perdieron de vista y el niño se fue para otro lado y está en el estatus de extraviado. Si subes una foto, un video de ese niño y lo pones en esta red y dices más o menos en dónde estaban, pues debería de ser muy rápido que lo encuentres, ¿no? Porque te llega un mensaje como estos de alertas amarillas, ves las características físicas de esa persona y pues simplemente volteas a tu alrededor, ¿no? Y si lo ubicas, pues simplemente le tomas una foto y mandas un mensaje y te acercas y le preguntas y los deberíamos de poder ubicar bastante rápido, ¿no? Al menos
en ese caso de personas que simplemente se extraviaron, ¿no? Ya las personas secuestradas o temas de crimen organizado, abducidas y todas eso ya es mucho más complejo, pero quiero yo pensar por la gran cantidad de personas desaparecidas que la mayoría tal vez caigan en esa categoría, ¿no? Ojalá, sí, yo también quiero pensar eso y quiero pensar que, como bien dices, esto sea un ejemplo más de la tecnología global y sobre todo a nivel comunitario aplicada de una forma positiva. Mencionaste, yo creo que es la madre de todos los ejemplos, que es Wikipedia. Yo siempre he pensado que Wikipedia es algo que nos debe de devolver la fe cuando todo parece perdido. Recordemos que cuando menos una vez sí nos salió esto de hacer algo entre todos y que saliera bien, ¿no? Y que funcionara y que no se vandalice tanto y que, o sea, Wikipedia es un ejemplo extraordinario de colaboración, de comunidad, de trabajo no remunerado por gente que simplemente lo hace por el gusto del conocimiento. Entonces, creo que es como el ejemplo contrario, la antítesis de lo que luego pueden ser las comunidades de las redes sociales y todas estas cosas que luego pueden ser bastante tóxicas y nocivas. Un buen amigo mío, mi querido amigo Jorge Shain, decía hace muchos años, cuando empezó Wikipedia, decía, es que si hace 10 años alguien te hubiera dicho, a ver, por un lado tienes Encarta, la enciclopedia de Microsoft, con todo el respaldo y el poder y la seriedad de una marca como Encarta, y por otro lado tienes Wikipedia, y te digo, usted es una enciclopedia que vamos a hacer así, todo el mundo le puede meter mano y la banda la puede... ¿Por qué no hubieras apostado que 10 años iba a ser el motor de conocimiento más importante de Internet? Pues probablemente tú y yo y todos en su sano juicio hubiéramos dicho, pues oye, Encarta. Y resulta que 10 años después Encarta ya no existía y Wikipedia era y sigue siendo hoy, todavía muchos años después, pues este motor de conocimiento y esta comunidad bien padre, a la que yo recurro prácticamente diario. Sí. Y pues que es bien. Donen a Wikipedia, por cierto. Yo siempre que me sale el letrerito, siempre dono. Sí, yo también. Le he sacado tanto jugo que sí se me hace un pequeño precio que pagar. Y ahorita que decías esto de la esperanza, luego se nos olvida que sí hay cosas positivas en el mundo. El otro gran ejemplo pues es la pandemia, ¿no? Bueno, creo que si te la hubieran platicado en el 2018 que todo el mundo se iba a poner de acuerdo para resguardarse en su casa y que todos se iban a poner un cubrebocas. Bueno, casi todos. Hubo algunos algunos necios que no querían, pero casi todos se pusieron el cubrebocas. Y luego cuando salieron las vacunas, pues otra vez la gran mayoría acató las recomendaciones. Y me parece que es un ejemplo global de movilización en ese caso, sobre un problema de salud. Pero sí hay esperanza en el mundo. Yo soy muy optimista, no solo con la tecnología. Totalmente de acuerdo contigo. Y además es un gran ejemplo del uso de plataformas tecnológicas pues para estos fines tan positivos. Así que esos son con los que nos gusta, de los que nos gusta hablar y con los que nos gusta quedarnos en este podcast que con mucho cariño hacemos aquí el Bernie y yo y esta tribu que ya mencioné, que es el señor Mario Terrés en la edición, Ana Yancy Romero en la redacción y Dianita Álvarez como nuestra Chief Vacation Officer. Miss Holiday. La señorita vacaciones. Exacto, un gran saludo con todo cariño a Dianita. Mi Bernie, pues se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que están en el grupo de Telegram. Ahí seguiremos la conversación, ahí mandaremos los links que se hayan mencionado por acá. Súmense a ese grupo de Telegram y pues si no disponen de otra cosa, estaremos con ustedes de vuelta la próxima semana en un episodio más de Tecnófagos, mi querido Bernie. Así es, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Eso será aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta entonces.